nuestra hermana Valeria les va a entregar a ustedes una hojita. Esta hojita obviamente trae una frase que el cristianismo confeccionó dentro de los primeros siglos para poder sustentar la fe y para evitar la cantidad de herejías que habían alrededor. ¿Por qué surge este deseo? Y lo hablamos con mi pastor hace ya más de un mes, un poco más de un mes, del deseo de hacer series doctrinales. Bueno, por el principal motivo que ha habido un éxodo, una salida de hermanos de iglesias cristianas con este tema de la pandemia a iglesias o a congregaciones, por ejemplo, comunidades que son testigos de Jehová, comunidades mormones, donde hoy día lamentablemente hay hermanos que eran protestantes, que eran pentecostales, que lamentablemente están participando en alguna de las sectas. No sé si usted ha visto a aquellos que hablan del Dios Madre, de que Dios Madre se encarnó, y esta es una secta coreana, por ejemplo. Y así en realidad hay un montón de distintas confesiones que se apartan de la esencia del cristianismo. Ahora usted va a ver que esto que nosotros tenemos, o que usted tiene en sus manos, es el credo de los apóstoles. Luego lo vamos a decir todos juntos. Y el credo de los apóstoles se hizo con la función, primero, de decir que Jesucristo es Dios, de que creemos en la Trinidad, creo en Dios Padre. De hecho, en los estatutos de nuestra misión está el credo de los apóstoles. Si usted va, por ejemplo, dentro de las primeras páginas, al parecer hasta la página 10, que estuvimos leyendo con nuestros hermanos jóvenes hace unas semanas, pudimos ver de que está el credo apostólico y que también está el credo niceno, pero es necesario citarlo, porque las iglesias cristianas como la nuestra no vienen del aire, sino que tienen un trasfondo apostólico. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que tenemos linaje apostólico y que somos descendientes de los apóstoles? No en nuestra calidad de apóstol, porque somos solamente discípulos, a diferencia de ellos que estuvieron con Cristo. Por la enseñanza, porque creemos en la Trinidad, por ejemplo, porque creemos que Jesucristo es Dios, porque creemos que Jesucristo no fue creado, como creen los testigos de Jehová, porque no creemos que nuestra vida cristiana nos va a hacer evolucionar en el futuro hasta llegar a ser dioses, como hoy día creen los mormones, por ejemplo. Por ejemplo, voy a utilizar la misma palabra. Cuando un testigo de Jehová se acerca a su casa y le golpea y lo invita a usted a Semana Santa, él va a utilizar un lenguaje muy cristiano, pero ellos no creen en Jesucristo como Dios. Utilizan un lenguaje cristiano, obviamente como táctica, para poder hacer proselitismo y llevarlo a usted a aquellos lugares. Pero ellos no creen en Jesucristo como Dios. Es por eso que nos hemos visto en esta necesidad de hablar acerca de las doctrinas principales del Evangelio, que son 12. Y que en esta serie va a estar mi pastor Pedro principalmente, mi hermano Héctor, y voy a estar yo aquí sirviéndoles. En esta oportunidad yo les voy a estar hablando del credo de los apóstoles. Expresa de la siguiente forma, y quisiera que pudiésemos todos repetirlo en conjunto. Este credo, luego les voy a explicar un poco el trasfondo, tiene una significancia histórica tremenda, pero usted va a ver en muchas de las congregaciones que se va a manifestar como algo católico romano. Y eso no es así, hermano, sino que cuando hablamos de católicos, nos referimos a que en la etimología de la palabra se refiere a universalidad, a universal. O sea que Cristo formó una iglesia para todo el universo de creyentes o para todas las personas que creen en Jesucristo como Dios. ¿Se entiende? Entonces, cuando utilizamos, por ejemplo, yo lo pegué ahí, dice de la siguiente forma, y yo quisiera que pudiésemos leerlo todos juntos, ¿ok? ¿Todos tienen el papelito? ¿A nadie le faltó? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Y la iglesia dice, amén. En eso creemos. Podemos diferir en muchas cosas. De hecho, como introducción, siempre ha sido deseo de toda comunidad que tengan todo en común. Por eso se llaman comunidad, porque están juntos. Y tener todo en común es una de las cosas más difíciles. Es muy difícil que todos pensemos de la misma manera, aún dentro de nuestra congregación. Tener una comunión de ideas, tener una comunión de sueños, de proyectos, tener pasatiempos, tener el mismo carácter, esto es una cosa difícil. Así como mi pastor Pedro lidia con el carácter de todos nosotros, también nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Él tuvo que lidiar también con discípulos que eran difíciles. Por ejemplo, entre sus filas él tenía un recaudador de impuestos como San Mateo. San Mateo era una persona que es un ente que está entre los romanos y entre los judíos. Y lo que él tiene que hacer es cobrarle los impuestos a sus compatriotas para llevárselo a los romanos. Miren qué lindo. Entonces era una persona mal mirada. Y él estaba dentro, Cristo estaba entre sus discípulos, tenía uno que se llamaba Simón el Celote. Simón el Celote era un nacionalista judío que él buscaba la liberación del pueblo de Israel del yugo que obviamente ejercían los romanos sobre ellos. Entonces, imagínense tener a un revolucionario por un lado y tener a otro que pertenece a una institución enemiga de Israel. Una cosa difícil. Y tener más encima a uno como Pedro. No, me refiero a la pastora. Nos referimos al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, hermano, yo creo que todos en algún aspecto nos sentimos identificados con meter la pata, porque Pedro es una persona que probablemente no tuvo una educación como el apóstol Pablo, que aprendió retórica, que supo filosofía, que sabía la halajá, o sea, la interpretación y la aplicación de la ley. Y una persona como Pedro, un pescador rudo, tenerlo en las filas donde hay un celote, donde hay un recaudador de impuestos y que más encima tiene un carácter explosivo. Y vamos a seguir contando. Otra persona como un incrédulo como Tomás, que necesita ver para creer. Probablemente hay mucho de eso en cada uno de nosotros, quizá alguna pepa de alguno de los apóstoles, por así decirlo. Y tener a otros dos que en el Evangelio de San Lucas se les llama los hijos del trueno. ¿Por qué le decía el Señor el hijo del trueno? Hijos del trueno. Porque tenían un carácter difícil. Ellos dos, me refiero a Jacobo y a Juan, son los que le dicen a Cristo, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? ¿Se han dado cuenta de esa parte? Y eso refleja en parte el carácter de ellos. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Que los apóstoles eran tan humanos como cualquiera de nosotros y Cristo tuvo que lidiar con ellos. La diferencia es que vivían en otra época y estaban junto a Jesucristo, el más grande de todos los pastores, el más grande de todos los maestros, que ha pisado la tierra. De todas maneras, recordemos cómo Jesús en varias oportunidades les reprendió. Yo les voy a enviar este sermón a sus WhatsApp para que ustedes lo puedan volver a leer. Y esto les va a servir, hay notas al pie de página y todo que les pueden servir bastante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nosotros podemos tener caracteres diferentes, podemos tener sueños diferentes, proyectos diferentes, habilidades distintas. Pero en cuanto a lo que no podemos diferir, es en cuanto a lo que creemos. Podemos tener diferencias con respecto a ciertos puntos de la salvación, diferencias respecto a ciertos puntos del bautismo que no son cosas centrales de la fe. Porque cuando yo digo que Jesucristo es creado, no, ahí yo estoy traicionando lo que dice la Escritura. Ahí yo estoy traicionando a Jesucristo mismo. Entonces, por eso es necesario, si usted puede aprendérselo de memoria, si usted lo puede leer, usted se va a dar cuenta que en esto se resume toda la Escritura y toda la revelación y la redención de Dios en esta frase, en estas frases. ¿Cómo llegamos nosotros al credo de los apóstoles? ¿Y cómo es que podemos llegar a algo así? Y aquí nosotros nos preguntamos, ¿qué diferencias tenemos con los testigos de Jehová? ¿Qué nos diferencia a nosotros de la comunidad Bahá'í? Allá arriba, ¿cierto? En el cerro hay una comunidad Bahá'í donde usted paga 2.000 pesos, 3.000 pesos y puede ir a ese templo que se adoran a todos los dioses, pero menos a nuestro Dios. Porque nuestro Dios excluye a los demás dioses. No se puede servir a dos señores, dice Jesucristo. No se puede servir a dos señores.
Él se refiere al dinero, no podemos servir al Dios y al dinero. Pero también eso es aplicable a nuestra fe. Podemos servir a otra persona o a otro Dios, por ejemplo, a Alá, a Buda. Podemos servir al maestro Confucio o podemos servir a la filosofía de Aristóteles y a todas las cosas que ellos creían, por ejemplo, Platón, que creía en los espíritus y que nosotros, nuestro cuerpo, nuestra carne era una especie de cárcel del espíritu y que teníamos que liberarnos. Y esas enseñanzas proliferan dentro del Nuevo Testamento y el apóstol Pablo también tuvo que lidiar con esas enseñanzas. ¿Qué nos diferencia entonces a nosotros de los testigos de Jehová, de los Bahá'í? Bueno, ¿qué nos diferencia de la comunidad de Salem, donde expresa esa comunidad que Dios tiene una esposa y que esa esposa es cubana y se llama Lisbeth García, o de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, que asegura que Cristo está encarnado en un coreano que dice ser Cristo en su segunda venida, y la lista puede seguir. O sea, es muy importante lo que nosotros creemos, en resumen. Cuando un testigo de Jehová entonces va a nuestra puerta, nosotros, ¿cuál es nuestra respuesta? Somos cristianos, creemos en la Trinidad, y de aquí yo no me muevo. De aquí no me muevo. Lo que creen, por ejemplo, dentro de la comunidad de la misión Iglesia del Señor, es que la salvación sí se puede perder. La salvación sí se puede perder, primero, si usted apostata de la fe, como creía Arminio, Jacobo Arminio, y como decía John Wesley, si usted abandona la fe, usted se puede perder. Ya Calvino decía otras cosas, pero lo importante es lo que cree esta misión. La salvación se puede perder, algunos dicen no, pero hay evidencia de que si yo no le aseguro que usted se salve si usted se va a la fe Bahá'í, por ejemplo, o si usted se hace musulmán, o si usted se bautiza, digamos, con alguna de las tantas sectas que hoy día proclaman a seres humanos como dioses. No, eso es complicado. Entonces, con toda fe y con toda confianza podemos decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo. Este creo es sumamente importante, porque en la antigüedad, siglo I, donde se está elaborando esto, la mayoría de la gente y alrededor del 80% de las personas no sabían leer ni escribir. De hecho, por ejemplo, acá en nuestra iglesia tenemos nuestro pastor que nos preside y tenemos a Dios que está a la cabeza. Pero en aquel tiempo existían lectores, porque los hermanos no sabían leer. Entonces había una persona encargada específicamente de leer la escritura, porque los demás no sabían leer. Entonces ese lector muchas veces tenía que comprender distintas materias, distintos idiomas muchas veces, y su especialidad era esa. Hoy día eso no existe. Hoy día la mayoría sabemos leer, ¿cierto? Por lo tanto, somos más responsables respecto a las cosas que creemos. Ahora, Tertuliano dice, uno de los padres de la iglesia primitiva, dice que este credo se parecía al credo romano que se utilizaba antes del bautismo. ¿Por qué elegimos este tema hoy día? Bueno, el Señor lo puso en mi corazón y lo otro es que hoy día se bautiza nuestra hermana Valeria. Y este credo, los hermanos tenían que aprendérselo de memoria, porque no sabían leer la mayoría. Entonces, como no sabían leer de Génesis a Apocalipsis, lo que tenían que hacer era utilizar su memoria y aprenderse, obviamente, de memoria este credo para no ser engañados por la cantidad de herejías y de maestros que existían en aquel tiempo. El credo de los apóstoles, entonces, resume las enseñanzas esenciales de la Biblia en forma simple. Por esta razón, nosotros debemos seguir usándolo incluso hoy. Lo dice un doctor en teología de China. De otra manera, ningún credo debe ser tratado al mismo nivel de la Biblia. O sea, este credo no se puede asemejar a la Escritura, porque este está sobre la Escritura. Esto está sobre la Escritura. ¿Se fija? Esto es una reflexión, un dogma de fe, y esta es la palabra de Dios por esencia. Nosotros no nos movemos de acá, pero esto también puede llegar a ser infalible si nosotros nos damos cuenta que esto está basado en la Escritura. Ahora, ¿quiénes creemos en el credo de los apóstoles? Y aquí está la gran generalidad o multiplicidad entre la Iglesia Católica, la Iglesia de los luteranos, presbiterianos, Asambleas de Dios. Todos nosotros, todos esos grupos cristianos, creemos en la Trinidad, creemos que Jesucristo es Dios, que Él no fue creado, creemos en el Espíritu Santo como persona, así como obviamente se sigue enseñando hoy en día.
Entonces, el propósito es esencial. Usted se va a llevar un pedazo de historia de la iglesia cristiana resumido en una simple frase. Voy a ir avanzando. Cuando uno dice creo, para la fe cristiana es fundamental la creencia en Dios. El credo comienza llamando a Dios como Padre. ¿Es posible llamar a Dios como Padre? Primero, ¿es posible llegar a conocer a Dios? Siempre repetimos este texto, pero dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y eso nos quiere decir de que a través de la creación, de la tremenda obra de Dios en el universo, podemos darnos cuenta que Dios existe. O sea, hay evidencia externa al ser humano de que Dios existe, pero también hay evidencia interna, ¿cierto? La ley moral, decía Kant, ¿cierto? Eso que afuera en la calle anda gente que no cree en nada, pero sin embargo cuando hace algo se equivoca, chuta, me equivoqué. Ya, ¿quién puso eso? Bueno, Kant dice que es Dios. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, y le voy a pedir a alguno de los jóvenes que busque Marcos capítulo 12, verso 29. Lo que nosotros creemos es sumamente importante porque en eso se traduce la palabra fe. Cuando uno dice creo, es que tengo fe en algo. ¿Qué es la fe entonces? Nos vamos a preguntar qué es lo que es la fe. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que somos salvos por gracia. Y ahí hay algunas diferencias entre algunos grupos cristianos, pero igual somos hermanos. O sea, podemos tener grandes diferencias con los católicos, pero son nuestros hermanos. Hace unos días atrás tuve un debate amistoso con un profesor y él me dijo que los católicos no eran nuestros hermanos. Dijo, porque ellos sacrifican a Cristo en el altar todos los días domingos o cuando presentan la Santa Cena. Y que creen que el vino y la copa, el vino obviamente es la sangre literal de Cristo y que el pan es el cuerpo literal. Entonces hay varias incongruencias o diferencias, digámoslo así, para que no peleemos con nuestros hermanos que son los católicos. Ahora, ese profesor que dijo eso, siempre está recomendando libros católicos. Entonces, si yo no considerara a los católicos como hermanos, yo no podría recomendar ningún libro de ellos. Porque yo no puedo recomendar, por ejemplo, literatura de los testigos de Jehová o de los mormones o de nuestros hermanos católicos. Que sé que tenemos diferencias, pero que siguen siendo nuestros hermanos. Por lo tanto, no podemos ser anticatólicos. Pero sí tenemos que hablar en contra de las falsas enseñanzas. Y ahí está toda esa cantidad de herejías y de cosas que hoy día se sostienen. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que es el Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? A ver, hermano Nicolás, si me puedes ayudar. Sí, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Entonces, ahí ese Shema Israel, ese es el Shema Israel, Dios es uno. Lo está diciendo, Deuteronomio lo dice en un contexto donde está lleno de dioses. Dioses donde se presentan sacrificios humanos, donde se le echan niños al fuego, donde personas se hacían marcas en el cuerpo. De hecho, usted puede ver en los mismos sacerdotes de Baal que están contra Elías, cómo ellos se golpeaban en la espalda, se cortaban para que sus dioses le escucharan. Pero Elías le dice, griten más fuerte porque quizás a su Dios no le escucha. Pero sin embargo es este Dios todopoderoso, que es uno solo. Y nosotros podemos decir Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si bien no hemos llegado a ese punto, pero sabemos que Dios es uno. Entonces cuando dicen, pero si Dios es madre, ¿ah? O si existe otro maestro como Mahoma. En el templo de Bajay, por ejemplo, se enseñan esas cosas y estamos acá en Santiago, está para allá para arriba. Usted paga ahí una cuota y, digamos, y puede llegar a ese lugar. Marcos capítulo 12, verso 29. ¿Alguien que me ayude? Hermano César. 12, 29. Uno es. ¿En cuántos dioses creen los cristianos? En uno solo. No podemos hacer un balance histórico de todo lo que significa, y esto lo he estado estudiando y he tenido que leer caleta, hermanos. De verdad. Porque ¿cómo se llega a la reflexión de la Trinidad, de que Dios es trino? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Jesucristo nuestro Señor bautizándose,
podemos ver ahí a la Trinidad en acción. Porque la salvación es una obra trinitaria. La Santísima Trinidad, como dicen siempre los católicos, que es la verdadera forma de decirlo, la Santísima Trinidad ejerce y desarrolla la salvación enviando a Jesucristo. Cuando Jesucristo se bautiza por mano de ¿quién? De Juan el Bautista, ¿cierto? Y él sale de las aguas, dice la Biblia que se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Otra traducción dice: en quien tengo complacencia. Otra traducción dice: en quien se recrea mi corazón. ¿Qué está diciendo Dios Padre ahí, el creador de todo esto? Está diciendo que Él es Dios y que su Hijo Jesucristo viene y tiene una labor importante a desarrollar en esta tierra. Pero nos falta alguien, por cierto. ¿A quién nos falta? Al Espíritu Santo, por cierto, que desciende sobre nuestro Señor Jesucristo en forma de paloma, en forma de paloma. Y eso es para que nosotros le entendamos. Ahí tenemos a la Trinidad, pero también la tenemos en el Antiguo Testamento. Ahora, si vamos a esas partes, nos vamos a demorar mucho y nuestra hermana Vale se va a bautizar como a las 3 de la tarde. Nuestro Padre Dios es todopoderoso. Nuestro Padre Dios es todopoderoso. Él es omnisciente, omnipresente, omnividente. Todo lo puede ver, omnividente. Todo lo puede saber, omnisciente. Todo lo sabe. Aún las cosas que nosotros como seres humanos descubrimos. Cuando vamos a Génesis, podemos ver que la Biblia menciona un río Pisón, menciona el Heidegger y menciona otros ríos y dice: el oro de aquel lugar es bueno. Ahí se mencionan distintos materiales, distintas piedras preciosas. Es como un padre que esconde un tesoro para su hijo y quiere que su hijo lo encuentre. Eso somos nosotros en nuestro desarrollo. Tenemos que descubrir entonces, a través de la ciencia y a través de todo lo que Dios nos revela, las muchas cosas que pueden servirnos para el avance o para el desarrollo de la humanidad. Pero como el ser humano pecó, hoy día la ciencia se debate entre servirse del ser humano o servir a la humanidad. Ayer estábamos comprando con mi hijo y mi esposa y en un momento mi hijo pegó un grito en el mall y tenía el mayor escándalo. Y porque quería caminar, pero sin rumbo, como él no sabe para dónde ir, pero quería caminar. Entonces, en un momento gritó y había un niño que tenía acá unos implantes. Tenía en esta parte un implante, una maquinita acá y acá, y estaba conectado a un audífono. Y eso le servía a él para oír. La ciencia puede servir para esas cosas. La ciencia puede servir para curar la fibromialgia, por ejemplo. Y se está tratando de avanzar en cuanto a la cura de los distintos tipos de cáncer, las malformaciones genéticas y cosas así. Y eso podemos ver que no es malo, pero cuando se sirve eso y trata de alguna manera de transgredir las leyes de lo que Dios ha creado en nosotros, está mal. Podemos ver en Iron Man, en los superhéroes, que Iron Man puede volar a través por la fuerza de la ciencia. ¿Cierto? Batman, que puede también volar y puede hacer muchas cosas por la ciencia. Y nosotros podemos ver una ideología que está muy presente, que es la del transhumanismo, que es tratar de romper ese límite que existe en nuestra humanidad y poner esto en nuestro cuerpo, para de alguna forma tener más capacidad, más memoria. Ya, por ejemplo, usted si busca en internet hay personas que tienen implantes en la cabeza para poder tener wifi. De verdad. O sea, hay una persona que tiene un implante en la cabeza que se hace llamar cyborg, que él dice que es para poder sentir la temperatura. Y le funciona. Y cosas de ese tipo. Entonces, de alguna manera, cuando se habla de clonación de seres humanos o de animales, porque esto es posible, hermanos, esto ya es posible, esto ya se practica. Estamos hablando de un transhumanismo. Entonces, la ciencia se está sirviendo del ser humano. Pero nuestro Padre es Dios Todopoderoso. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Primero que Él sea nuestro Padre. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Es por eso que es importante el sacrificio de Cristo. Cuando dice creador del cielo y de la tierra, Él es el comienzo de todo. Dios creó el cielo y la tierra, dice Génesis capítulo 1 y versículo 1 en adelante. No dice Dios, no, es que el ser humano fue evolucionando y a través de moléculas y así fue dándose un ser que puede caminar y así tremendamente una cosa grande. Dice el doctor Antonio Cruz, y viene a la mente esto,
mientras le hablo respecto a la evolución. El doctor Antonio Cruz dice, si la evolución existe y hay cristianos que creen en la evolución, entonces ¿desde qué punto Dios toma a ese homínido o a ese animal como ser humano, con la dignidad de un ser humano? Cuando dice la Biblia que somos hechos a imagen de Dios, ¿Dios se refleja en un animal? No. Cuando hay un hombre caminando en la calle que le falta una pierna, cuando hay un drogadicto que vive en la calle, él tiene dignidad porque es imagen de Dios. Porque es imagen de Dios. Los padres de la iglesia primitiva estaban en contra del aborto y uno de esos, que era Tertuliano, decía, los romanos exponen a sus hijos, pero sin embargo crían chorlos, crían aves, crían loros y chorlos, que esos son dos tipos de aves distintas. Pero sin embargo sus mujeres, las mujeres de los paganos, abortan. Y lo que hacen los cristianos, los adoptamos. ¿Por qué? Porque ven en ese ser humano la imagen de Dios. Por eso no creemos ni en la eutanasia, ni en las distintas ideologías, ni en el aborto, porque el ser humano no se limita al uso. El otro día un filósofo dijo, y ya voy a cerrar con esto, un filósofo dijo que una persona, por ejemplo, una persona que está a punto de nacer no es persona. O sea, yo digo persona, un feto, dijo, que está formándose, no tiene conciencia y no tiene, digamos, esa capacidad de razonar. No tiene ese fue el argumento de ese filósofo que más encima tiene un doctorado. Y uno puede ver la incongruencia en esa persona. Oye, pero una persona que es sordomuda, oye, pero una persona que está en coma, sigue siendo ser humano, ¿no? Entonces un ser humano que está en gestación y que tiene 7 semanas y que puede sentir, pero que no se puede comunicar porque es un ser que está en desarrollo, pero que después cuando salga va a ser participante de una sociedad. ¿Por qué no? ¿Acaso no pertenece a la sociedad ese ser? Si nace del corazón de la sociedad, que es la familia. ¿Se dan cuenta? Ese tipo de cosas debaten con lo que nosotros creemos. Cuando un ser humano dice, me voy a amputar los genitales y me voy a poner genitales femeninos, cuando una persona hace eso, pregunta que quiere ser mujer, ¿va a ser mujer realmente? No, va a tener que hormonizarse. Va a tener que amputarse y va a tener que hacerse un montón de operaciones y que más de una de esas le va a provocar cáncer. Y más de una de esas le va a provocar depresiones. Tanto que en muchas de esas personas, ya hay estudios hoy día comprobados, que dicen que aquellas personas tienen una depresión tremenda de la cual no pueden salir, porque están debatiéndose con su propia naturaleza. Por lo tanto, la elección de la homosexualidad es una elección ética, es una elección moral. Todos nosotros tenemos distintas inclinaciones, algunos al poder, otros a la envidia, otros al odio. Todos tenemos distintas inclinaciones, todos, absolutamente todos. Lo vemos en los artistas, a la fama, al poder, al dinero, a la elegancia, etcétera, etcétera. Pero todos tenemos inclinaciones. Ellos son igual de pecadores que nosotros. Pero nosotros estamos acá, conociendo la verdad. Creo en Jesucristo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, creado a la imagen de Dios. Él es la imagen misma de lo que Dios es. Dije creado a la imagen de Dios. Somos nosotros creados a la imagen de Dios. Jesucristo no es creado. Pero Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es. Eso está en Hebreos capítulo 1, verso 3. Jesucristo es el Hijo único de Dios. Nosotros, todos los que estamos acá, somos todos guachitos y somos adoptados. Usted espiritualmente es adoptado por Dios. Escribe un profesor, pastor, y él habla del tema de la adopción. Dice que en el tema de la adopción, chuta que se aprende respecto a lo que es adoptar un hijo que no es de uno. Porque ese niño no tiene nada genético tuyo. Se parece a ti en cuanto a la esencia, que es ser humano igual que tú. Pero va a tener distinto carácter al tuyo. No vaya a decir, este cabro chico se parece a su mamá, este cabro chico se parece al papá, y como que culpamos a los padres porque el hijo se parece al... Pero es algo bueno, es algo bello. Dios así lo ha querido. Y todos nosotros los que estamos acá somos adoptados. Nuestros padres pecaron y ellos le entregaron ese reino a quien está hoy día reinando y que es el rey de las tinieblas.
Pero existe otro reino que es espiritual y que un día se establecerá. Eso es lo que se puede resumir en cuanto al credo apostólico. Hermanos, voy a cerrar con esto y esta vendría siendo mi última conclusión. Jesucristo murió por nuestros pecados. Nosotros creemos en la resurrección y esa es una confianza que a nosotros tiene que alentarnos día a día. De que así como murieron las personas en el pasado, nuestros hermanos, un día ellos resucitarán. Hay personas, las religiones de hoy en día no creen en la resurrección. Nosotros sí creemos en la resurrección. Nos vamos a encontrar con la gente que amamos. Nos vamos a encontrar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros amigos. Voy a poder encontrar con mi abuelo. Voy a poder encontrar con gente que amo de mucho y que he hecho mucho de menos. Pero tenemos la conciencia y la confianza de que Cristo dará nueva vida a nuestros cuerpos mortales. Quisiera que nuestro hermano Nicolás pudiese leer el libro de Romanos, la carta de Romanos, capítulo 8, verso 11. Esta es solo una introducción. La otra semana le va a tocar al pastor o al hermano Héctor y ahí van a seguir desarrollando temas. Este tiene mucho material que no es posible desarrollar en esta predicación. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 8, verso 11? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esa es nuestra confianza. Esa confianza tiene que a nosotros tenernos vivos, viva nuestra fe, de que nuestra fe no es fe muerta, chicos. No, hermanos, no es fe muerta. Pensé que estaba hablando con los jóvenes, perdón. No es fe muerta, es fe viva. Es fe viva. Cuando usted vea que una persona es ungida o se le ora por una persona y no se sana, no pierda la fe, no pierda la esperanza. Su esperanza está más allá de la vida. Su esperanza está más allá de lo material. Todo esto que tenemos, y es por eso que los jóvenes tienen que amarse de verdad. Porque, por ejemplo, si a mi esposa le ocurre un accidente, tengo que seguir amando. Tengo que seguir amándola. Decía el pastor Paul Washer, decía, sí, bueno, tú te vas a casar por una persona, pero no te fijes solamente en lo físico. Lo físico es una cosa que con el tiempo se va a ir deteriorando. Pero ¿qué pasa si a tu esposa le pierde un ojo o le pasa algo en las piernas o quizá una enfermedad ni Dios lo quiera? ¿La vas a seguir amando? No, porque Dios nos ama a nosotros por lo que somos nosotros, no por nuestro físico. Y hoy día nosotros hemos dicho, tenemos más de 500, más de 1000 amigos en redes sociales, pero ¿cuántos de ellos son tus amigos? ¿Cuántos de ellos son tus amigos de verdad? ¿Cuántos son de verdad tus amigos que te van a hablar a ti cuando tú estés mal? Que te van a prestar plata cuando tú no tengas dinero ni para comprar pañales, por ejemplo. ¿Quiénes son tu círculo íntimo? ¿Será que tenemos algo que aprender? La gente publica en redes sociales lo que quiere publicar, lo que quiere mostrar. Uno no siempre está alegre, uno no siempre está feliz, uno nunca sale de vacaciones a distintos lugares. Hay veces en que se puede y hay veces en que no. Pero uno ve puras victorias, hay gente que sube puras victorias en el gimnasio haciendo esto ya, y todo público. Y ahí se forma otro yo, que es un síndrome de este tiempo, de la posmodernidad. Se forma otro yo que no existe, otra imagen que no existe. El adolescente está todo el día en la casa, en el colegio, perdón, no habla con su amigo que lo tiene al lado, pero llega a la casa, entra, no saluda a nadie. Estoy estudiando psicología y esto es verdad, hermano. No saluda a nadie, llega, se encierra con llave y habla ahí con el amigo. WhatsAppea con el amigo. Estas son cosas que se dan. Pero a los seres humanos con los que vive, muchas veces no son capaces ni decir hola. Saluda a todos, hola, ¿cómo estás? Hola. Ahí nomás la mamá, ahí nomás el papá. Y al perrito, ¡oh, mi perrito! Y lo quiere como si fuera una persona. Estos son problemas que se están dando. ¿Cierto que sí? ¿Podemos celebrarle cumpleaños a los perritos? ¿Podemos comprarle torta? ¿Podemos vestirlos como seres humanos y tratarlos como seres humanos? Si sabemos que Dios se refleja a través de la imagen de un ser humano. Y es por eso que el hermano Elías, por ejemplo, el hermano Elías Reyes con la espalda para la embarrada y revuelve todo y hace todo este trabajo para salir a la calle.
Pues por eso que lo hacemos, hermano. Porque está la imagen de Dios allá y hay que tratar de rescatarlo. ¿Quién sabe, hermano? ¿Quién sabe que quizá hay alguno que pueda ser salvo y pueda restaurarse, como dice la Biblia en Romanos 8? Y que es la esencia de esa enseñanza de que vamos a ser restaurados. De que así como Jesucristo resucitó, también nosotros resucitaremos en aquel día. Y eso es algo que tenemos que nosotros alentarnos en la resurrección. Nuestra fe no es vana. Nuestra fe no es vana. Nuestra fe ha sufrido grandes persecuciones desde el Imperio Romano. Los judíos, el Imperio Romano en adelante, nuestros hermanos fueron echados al Coliseo. Los tomaban, los cubrían con petróleo y los encendían. Nerón hizo eso con nuestros hermanos, los arrastraban con carros. Y nuestros hermanos no negaron la fe. Policarpo murió cantando, hermanos. Los hermanos católicos preservaron esta enseñanza y hoy día los protestantes también la enseñamos. Policarpo es uno de nuestros padres de la fe, hermanos. Y él murió cantando. John Hus, John Wycliffe y de los padres protestantes, muchos también murieron. Usted va a ver muchas divisiones en el cristianismo, pero usted esté seguro con lo que usted cree. Póngase de pie. Vamos a orar a nuestro Señor y vamos para allá entregarle esta oportunidad a mi pastor Pedro. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude. Padre, oramos delante de tu presencia.